Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras, cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual, que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Alguna vez has sentido el dolor más profundo en tu alma, clamando a Dios con lágrimas que nadie ve? ¿Y si te dijera que existe un poder oculto en tus oraciones silenciosas? Un poder tan grande que puede atravesar el manto mismo del cielo y cambiar tu historia para siempre. En este video descubrirás cómo el clamor de Ana por un hijo, en 1 Samuel 1, encierra un secreto divino. La fe persistente, que aunque parezca que Dios guarda silencio, está obrando en lo invisible para abrir puertas imposibles. Imagina por un instante tu vida convertida en un testimonio de renuevo y esperanza. Filosóficamente, muchos creen que el silencio de Dios es abandono. Pero, ¿y si fuera el espacio sagrado donde Él moldea nuestras promesas? Ese tiempo de espera podría ser el crisol que forje en ti una fe más audaz, capaz de mover montañas. En los próximos minutos, revelaremos la forma en que Ana mantuvo viva la esperanza contra todo pronóstico. Verás cómo Dios responde en su momento perfecto, aunque no sea cuando tú esperas. Desentrañaremos la clave para persistir en oración sin desfallecer, incluso cuando parezca que el cielo está cerrado. Te prepararás para la enseñanza penúltima, que contiene la clave para desbloquear una bendición que cambiará tu realidad. Antes de sumergirnos, comprométete con tu fe y con este canal. Escribe abajo la frase «Paz en Cristo» para declarar que no te rendirás ante el silencio de Dios. Dale me gusta a este video. Al hacerlo, ayudas a que más corazones heridos encuentren este mensaje y difundan la palabra. Gracias. Tú eres parte vital de esta comunidad de creyentes que, sin iglesia cercana, se sustentan aquí con alimento espiritual. Suscríbete y activa la campanita. Cada like y suscripción es un acto de adoración, un eco que resuena en las alturas. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy podría ser la llave que Dios usará para abrir una puerta milagrosa en tu vida. Ahora sí, prepárate. Comenzamos nuestro estudio en 1 Samuel 1. Así como Ana alzó su clamor en medio del silencio divino, Jesús nos presenta ahora a una mujer que, sin templo ni palacio que la respaldara, se atrevió a tocar el corazón de un juez injusto una y otra vez. Imagina tu voz, pequeña ante el estruendo del mundo, resonando en los oídos del Todopoderoso con la misma determinación de aquella viuda. En Lucas 18 leemos que esta mujer, harta de la indiferencia de quien tenía la autoridad de hacer justicia, no se dio por vencida. Día tras día llegó a la puerta del juez exigiendo solución. Fue su constancia, esa firmeza de quien sabe que su causa es justa, lo que finalmente quebrantó la resistencia del hombre que nada temía de Dios ni respetaba a los hombres. Reflexiona un momento. ¿No te has sentido tú alguna vez desamparado, con el dolor pesando en tu pecho como una losa? La viuda de la parábola llevaba el peso del abandono, sin marido que la defendiera, ni familia que la consolara. Sin embargo, su fe fue más grande que su soledad. Ella sabía que persistir era la única manera de obtener la justicia que necesitaba. Esta historia no se trata solo de un juez terco, sino de ti y de mí. En tu situación personal, tal vez una enfermedad que no desaparece, una relación rota o un proyecto que parece estancado, Dios quiere que imites esa misma perseverancia. ¿Acaso tu oración no merece ser escuchada? Jesús mismo concluye:
¿No hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque tardare en responderles? Reflexiona un momento. ¿No te has sentido tú alguna vez desamparado, con el dolor pesando en tu pecho como una losa? La viuda de la parábola llevaba el peso del abandono, sin marido que la defendiera ni familia que la consolara. Sin embargo, su fe fue más grande que su soledad. Ella sabía que persistir era la única manera de obtener la justicia que necesitaba. Esta historia no se trata solo de un juez terco, sino de ti y de mí. En tu situación personal, tal vez una enfermedad que no desaparece, una relación rota o un proyecto que parece estancado, Dios quiere que imites esa misma perseverancia. ¿Acaso tu oración no merece ser escuchada? Jesús mismo concluye: no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque tardare en responderles. Lucas 18:7. Fíjate en 3 lecciones poderosas que esta viuda nos deja. Su causa era justa. No oró para hacer daño, sino para restaurar lo que le pertenecía por derecho. No midió sus esfuerzos. Si la primera puerta se cerró, tocó la siguiente. Si la segunda fue fría, redobló su persistencia. Conocía al juez. Sabía que, detrás de la indiferencia humana, reinaba un Dios justo que escucha a los desvalidos. ¿Te identificas con su causa? Tal vez has sentido que Dios guarda silencio frente a tu angustia. Hoy te invito a examinar la justicia de tu petición. ¿Tu clamor va dirigido a un propósito que glorifique al Padre? Lo envuelves en fe y humildad, conscientes de que la oración persistente nace de un corazón rendido. A lo largo de este bloque, verás cómo Dios no llora nuestro retraso, sino que ve nuestra constancia. Descubrirás que, en el tiempo de aparente tardanza divina, Él está preparando un encuentro que transformará tu realidad. Te acompañaré paso a paso para que te apropies de 4 fundamentos espirituales. Fundamento de la verdad: conocerás la promesa bíblica que garantiza que Dios hace justicia a los oprimidos. Fundamento de la fe: aprenderás a alimentar tu esperanza, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Fundamento de la paciencia activa: entenderás que esperar en silencio es un acto de fortaleza, no de debilidad. Fundamento de la gratitud anticipada: descubrirás por qué dar gracias por la respuesta antes de verla es el secreto para acelerar el milagro. Imagina que, al igual que aquella viuda, desarrollas una fe tan tenaz que hasta el cielo se conmueva. Tu voz, esa oración callada que tú creías ignorada, se convertirá en un clamor poderoso que quebrantará toda puerta. Mientras continuamos, piensa: ¿qué puerta estás golpeando hoy? ¿Estás dispuesto a persistir hasta que el día final llegue? Ahora, regocíjate en la promesa de Jesús: el Señor hará justicia a sus escogidos. Lucas 18:7. Prepárate para descubrir en los siguientes minutos cómo activar cada uno de los 4 fundamentos y desatar esa justicia divina en tu vida. Cuando aquella viuda persistente obtuvo justicia al tocar una y otra vez la puerta del juez, aprendimos que la constancia en la oración puede mover montañas. Ahora contemplamos a Jacob, un hombre agobiado por el miedo y la culpa, que espera una confrontación inminente con su hermano Esaú. En la noche más oscura de su vida, Jacob vive un momento de tensión espiritual, no sabe si saldrá con vida. De aquel encuentro, Génesis 32 nos relata cómo Jacob, enviado por Dios a reencontrarse con quien en su día quiso destruirlo, se queda solo en el cruce de ríos, allí sin provisiones ni compañía. Experimenta el pánico que precede a la prueba definitiva. Es en esa soledad en la que muchos de nosotros conocemos el agobio de nuestras batallas interiores, donde Dios desea revelarse de una manera que trasciende toda lógica humana. La lucha nocturna. A oscuras y descalzo, Jacob enfrenta a un varón que no es otro que la manifestación divina. Hasta el amanecer, Jacob retiene a aquel enviado como quien no suelta la última cuerda que ata su esperanza. Cada golpe y cada forcejeo simbolizan nuestras oraciones más intensas, esos gritos internos que muchas veces no sabemos cómo expresar. Jacob no afloja, su mano sujeta con firmeza la promesa que Dios le hizo cuando salió huyendo de la casa de Labán. El nombre cambiado al final del combate.
El varón declara, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32 minutos y 28 segundos. Allí se revela el corazón de toda persistencia. No vencemos para nuestro orgullo, sino para que Dios transforme incluso nuestra identidad. Jacob deja de huir y se convierte en el que persiste con Dios. La herida y la bendición, aunque Israel recibió la marca de un golpe en la cadera, no renunció al abrazo definitivo. Aún herido, sostuvo a Dios hasta obtener la bendición. Muchas veces creemos que el dolor nos debilita, pero este pasaje nos enseña que la herida puede ser el canal por donde fluye el favor divino. ¿Cómo conectas esto con tu vida? Puede que estés de pie junto al río de tus incertidumbres, preparado para hallar a tu Esaú, la deuda económica que no cesa, la enfermedad que no remite, la relación rota que amenaza con devorarte. El mensaje de Peniel es claro: cuando llegues al límite de tus fuerzas, no huyas, aférrate al Dios que se revela en tu noche más profunda. En esta sección descubrirás 3 poderosas enseñanzas prácticas. La naturaleza de la lucha espiritual. Entenderás por qué Dios permite la contienda y cómo prepararte para ella. El valor del nombre renovado. Aprenderás a apropiarte de la nueva identidad que Dios te otorga después de tu noche de prueba. El propósito de la herida santa. Verás cómo tu dolor puede convertirse en la vía de una bendición personal y de liberación. Piensa ahora, ¿cuál es tu noche de Peniel? ¿Qué situación te ha dejado solo, sin fuerzas y con temor? Mientras exploramos juntos este relato, te invito a orar en silencio, ofreciendo tu debilidad a quien la puede sostener. Mañana, al amanecer de tu vida, podrás mirar atrás y decir: he luchado con Dios y he vencido. Prepárate para desentrañar cada detalle de esta historia milagrosa. En los próximos minutos te guiaré para que tu persistencia no sea vana, sino el cimiento de un nuevo comienzo. Te imagina que son las 3 de la madrugada. Tu estómago ruge, tu corazón late con ansia y cada segundo pesa como un siglo. De pronto, recuerdas que un amigo llegó de sorpresa y tú no tienes con qué recibirlo. ¿Te rendirías y dejarías que se vaya con las manos vacías? En la parábola del amigo importuno, Jesús nos revela que persistir en nuestra petición es más que un acto de terquedad humana, es un reflejo de la confianza absoluta que Dios desea de nosotros. En Lucas 11, vemos al discípulo que, luego de una larga jornada, junto al maestro, se atreve a pedir pan. Jesús mismo lo acompaña al relato. Supongamos que uno de ustedes va a casa de un amigo a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 pains. Lucas las 11:05. La imagen es mundana, cotidiana. No hay tronos ni altares, solo una puerta, que cierra con un golpe seco. Sin embargo, ese portazo no detiene al peticionario. Al contrario, le infla el pecho de valor y golpea con más empeño. Este pasaje encierra al menos 4 enseñanzas que resuenan con el clamor de Ana y la viuda persistente. La cercanía de la amistad cuando se pide un amigo, hay derecho de intromisión. Dios, en su infinita gracia, nos considera sus confidentes más íntimos. Si un hombre mundano cede por molestia, cuanto más el Padre Celestial, que ama escuchar el latido de tu alma herida. El poder de la insistencia. El importuno no deja de golpear, su fe rompe la inercia de la negativa humana. De igual manera, tus oraciones repetidas no son ruido inútil, sino el eco de un corazón que sabe que su voz no se cansa de escucharte. El contraste entre lo humano y lo divino. El juez injusto cede por cansancio y vergüenza. Imagina ahora la simplicidad de la respuesta de Dios. Si un hombre cede, cuanto más Él, que es justicia y misericordia perfectas. Tu perseverancia activa despierta la benevolencia divina, no por obligación, sino porque tu fe la solicita. La promesa de la provisión inagotable. Jesús interpela: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas las 11:13. Tras el pan terrenal se yergue la gran promesa, el Consolador. El Espíritu que transforma el clamor en fuego que renueva tu ser. ¿Cómo traducir esto a tu vida? Quizá tu petición ha sido postergada por años.
Sanidad, empleo, reconciliación. Tal vez te han cerrado puertas y cuestionado tu fe. Como el importuno, debes golpear una y otra vez, sin medir fuerza ni palabras, convencido de que tu Dios no se fatiga al mirarte. En este bloque descubrirás el arte de orar insistentemente, no meramente repetir palabras, sino golpear con fe el corazón de Dios. La medicina de la expectación activa. Aprenderás a despertar tu fe cada vez que presiones la puerta celestial. La dinámica del amén persistente. ¿Por qué pronunciar un amén no es cerrar la oración, sino lanzarla como flecha que atraviesa la incertidumbre, la apertura de lo sobrenatural? Cómo esa insistencia bien cimentada puede invocar milagros de vida. Reconciliación y liberación. Reflexiona ahora. ¿Estás tocando la puerta de tu cielo con la determinación del importuno? ¿O tu alma susurra una sola vez y se da por vencida? Mientras avanzamos, prepárate para tomar 3 actitudes prácticas que forjarán una fe de golpe tras golpe y desatarán la provisión divina en tu historia. Cuando aprendimos de la persistencia del importuno para derribar la resistencia humana, ahora volvemos la mirada hacia el rey Ezequías, que tras escuchar la sentencia de muerte se refugia en lo más íntimo de su palacio y encarna el clamor de un corazón desesperado. En 2 Reyes 20, el profeta Isaías le anuncia: pon tu casa en orden porque vas a morir. No vivirás más. 2 Reyes las 21. Imagina el peso de esas palabras, una sentencia divina que llega envuelta en la voz de tu propio siervo. ¿Qué haces cuando la última palabra parece escrita sobre tu futuro? Ezequías no escoge la resignación, sino la senda de la oración intensa. En lugar de rendirse, da un paso valiente, se vuelve hacia el muro. Mira al Señor y derrama lágrimas que rompen el silencio celestial. Esa breve pero profunda escena guarda en su latido la esencia de nuestra fe activa. No basta con oír la voz de Dios. Es indispensable responderle con un corazón que no abandona su clamor aun cuando la expectativa de vida se desvanezca. La reacción ante la noticia al recibir el mensaje de Isaías. Ezequías no convoca su consejo ni ordena ejércitos, más bien entra en un cuarto interior, gime ante el Señor y ora con humildad. Ese pasaje nos enseña que la primera respuesta ante un diagnóstico imposible es la vulnerabilidad, reconocer que somos polvo en nuestra fragilidad, encontrar el cauce donde fluye la gracia. El poder de las lágrimas verdaderas. La Biblia menciona que sus lágrimas cayeron hasta el suelo. 2 Reyes las 22. No fueron unas gotas rápidas de tristeza, sino un torrente que quebrantó su dignidad. Estas lágrimas son el símbolo de toda plegaria que nace del alma y no de la rutina religiosa. Cuando oramos con el llanto de la necesidad, nuestro clamor adquiere un color y un timbre que despierta la compasión divina. La entrada del profeta y la promesa restaurada. Dios responde al clamor sincero enviando a Isaías de nuevo con una palabra de vida. He oído tu oración, te he visto tus lágrimas, y aquí que te añadiré 15 años a tus días. 2 Reyes las 25. No es un quizá, sino un he aquí que atestigua que el mismo Dios que anunció la muerte se complace ahora en la prolongación de su siervo. Esta dualidad revela un principio esencial. El poder de la intercesión puede cambiar decretos y reescribir destinos. La señal de la sombra que retrocede para confirmar su promesa. Dios hace retroceder la sombra del reloj de sol de acá 10 grados. 2 Reyes las 20 y 11. Una señal física que conecta lo invisible con lo tangible. De la misma manera, tus oraciones persistentes pueden generar confirmaciones en tu vida, respuestas inesperadas, puertas que se abren de golpe o milagros sencillos que testifican la mano de Dios. ¿Cómo aplicar esta historia a tu caminar? Reconoce tu límite humano para encontrar el Dios ilimitado. Cuando Ezequías se vio sin fuerzas, descubrió la fortaleza de aquel que no se cansa. Permítete llorar ante el Señor. Las lágrimas no son antídoto de fe, sino catalizadoras de su gracia. Un corazón que sufre con autenticidad atrae la intervención divina, insiste hasta ver la confirmación. Tal como hubo una señal en la sombra, busca el retroceso de aquello que te oprime. Facturas, malestares,
Relaciones rotas toma la palabra de Dios como irrevocable. Cuando Él dice "He aquí", puedes asentir en tu espíritu y vivir desde esa certeza. En este bloque profundizaremos en 4 fundamentos que Ezequías nos legó. Fundamento de la humildad ante el juicio, entenderás cómo aceptar la realidad. Abre el espacio para el milagro. Fundamento de la comunión íntima, aprenderás a encontrar tu cuarto interior donde nadie más escucha tu voz, salvo el Padre. Fundamento de la intercesión transformadora, descubrirás la diferencia entre orar por costumbre y orar con un corazón quebrantado. Fundamento de la confirmación divina, explorarás cómo reconocer y darle valor a las señales que Dios pone en tu camino. Imagina por un instante tu propia sombra retrocediendo, un diagnóstico frenado, una deuda reducida, un vínculo restaurado. Esa es la promesa que brota cuando tu oración, como la de Ezequías, se levanta con lágrimas y convicción. Reflexiona qué sentencia has recibido y aún no has llevado ante el trono de la gracia con lágrimas y fe. Mientras desentrañamos cada uno de los 4 fundamentos, prepara tu corazón para recibir un soplo de renovación que prolongará tu esperanza y confirmará el poder inagotable del Padre Celestial. Al igual que Ezequías alzó sus lágrimas para prolongar sus días, Abraham nos enseña que la intercesión no solo nace de una necesidad propia, sino de un corazón que percibe el clamor ajeno como propio. Cuando Dios le reveló su intención de juzgar a Sodoma y Gomorra por su maldad, Abraham no permaneció inmóvil. Al contrario, se acercó con la osadía de un amigo íntimo, dispuesto a interceder hasta agotar su aliento. El contexto de la revelación: Abraham acababa de recibir la promesa, un hijo nacido en su vejez y una descendencia tan numerosa como las estrellas. Génesis las 15. Sin embargo, en el umbral de esa esperanza, Dios le muestra un panorama doloroso: 4 ciudades imbuidas en pecado, a punto de ser consumidas. Imagina el contraste que sintió el padre de la promesa, la alegría de la vida nueva y el anuncio de una condena inminente. Allí fue donde su fe se puso de manifiesto en intercesión poderosa. La valentía de la petición. Abraham se planta delante de Dios y comienza su súplica con prudencia y reverencia. ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Perdonarás al justo así como al impío? Génesis las 18 y 23, 25. No hay altanería, sino asombro ante la justicia divina. Abraham sabe que Dios es justo, pero también misericordioso. Así, osa preguntar con humildad: si en la ciudad hubiera 50 justos, ¿la perdonarías por ellos? Y Dios responde: si hallare 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Génesis las 18 y 26, 27. La danza de la súplica, lo más sorprendente, sucede en los siguientes versículos. Abraham, impulsado por la compasión, desciende la cifra 50, 45, 40, 30, 20 y hasta 10 en un ir y venir de diálogo divino. Génesis las 18 y 28, 32. Cada petición expresa una certeza renovada, la seguridad de que el Dios que le había hablado de promesas cumplidas también es un Dios que se conmueve ante la intercesión. Abraham no deja que el primer no sea una barrera. Repite su solicitud con más fe y amor hacia los moradores de Sodoma. La intercesión que transforma destinos, aunque las Sagradas Escrituras no relatan la respuesta final de Abraham. El eco de su valentía reverbera a lo largo de los siglos. Su diálogo con Dios inaugura un principio: la fe que íntesis modifica no solo decretos, sino corazones. Desde ese momento, cada vez que un creyente ora por un vecino, por su iglesia o por su nación, está siguiendo los pasos de Abraham, confiando en que un solo justo en medio de la iniquidad puede activar la misericordia celestial. ¿Cómo aplicar esta lección a tu vida? Atrévete a interceder por los tuyos. No esperes a sentirte merecedor. Tu amor puede abrir brechas en el juicio divino. Aprende el arte de la petición progresiva. No temas volver a acercarte si no ves respuesta inmediata. La persistencia revela que crees en la justicia y la misericordia de Dios. Cultiva intimidad con el Padre. Solo quien conoce el corazón del Creador puede aseverar si hay 10, 20, 50 almas y moldear su oración en comunión real.
reconoce el valor de la comunidad justa. El texto invita a examinar nuestro entorno. Hay intercesores que sostengan tu ciudad espiritual. Sé tú uno de ellos. 3 fundamentos clave de la intercesión. Abrahámica, fundamento de la compasión universal. La oración trasciende nuestros propios males e incluye a los alejados, a los perdidos, a los que habitan Sodomas modernas. Fundamento del diálogo respetuoso. Interceder no es exigir, sino conversar con reverencia, estableciendo una atmósfera de confianza mutua con Dios. Fundamento de la esperanza numérica. Cada alma cuenta. Un justo puede inclinar la balanza. No subestimes tu valor ni el poder de tu intercesión. Imagina ahora que levantas tu voz en tu sala, en tu coche, en la noche silenciosa y comienzas a rogar por tu familia, tu ciudad o incluso por un país. Cada petición, aunque parezca pequeña, agrava la misericordia divina. Mientras Abraham descendía de 50 a 10, reforzaba su fe. Tú también puedes decrementar tus dudas con cada palabra de fe, hasta que el cielo se abra ante tu clamor. En este bloque hemos visto cómo la osadía de Abraham para interceder por Sodoma enseña que la fe no se agota ni se conforma, demanda diálogo y persistencia. Que su ejemplo te impulse a no rendirte nunca ante la iniquidad o el sufrimiento de los tuyos. Y así como él vio el umbral de la salvación abrirse ante la fe de un solo hombre. Prepárate para el siguiente encuentro con una intercesión que no conoce límites. Tras la valentía de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, aprendimos que la fe no conoce límites y que un corazón compasivo puede cambiar destinos. Ahora volvemos nuestra mirada a Daniel. Un hombre exiliado cuya práctica de rutina convirtió la amenaza en testimonio y cuya fidelidad abrió una puerta de gracia en medio del reino más poderoso de su tiempo. En Daniel 6 leemos que Darío el rey emitió un decreto prohibiendo toda petición o súplica a cualquier dios o hombre que no fuera él mismo. Quien desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. A pesar del edicto, Daniel, con 80 años ya a cuestas, volvió a su costumbre. 3 veces al día, se arrodillaba de cara a Jerusalén, abría su ventana y oraba, dando gracias a Dios. Daniel las 6 y 10. La determinación, en medio de la prohibición, Daniel no buscó horarios secretos, ni cambió el lugar de sus oraciones. Su fidelidad era tan transparente que aquellos que lo envidiaban lo atraparon. Precisamente en su acto cotidiano. ¿Te imaginas la tensión que debió sentir? El decreto del rey estaba por encima de cualquier mandato humano. Sin embargo, Daniel eligió someterse a la autoridad divina antes que a la humana, aceptando las consecuencias terrenales a cambio de preservar su comunión con Dios. El poder de la rutina espiritual: 3 veces al día, orar. 3 veces, dar gracias. No era una práctica improvisada, sino el resultado de décadas de formación espiritual, de disciplina interior. Cada plegaria matutina, vespertina y nocturna se había convertido en una muralla protectora alrededor de su fe. En tu vida puede no haber un decreto real que prohíba tu adoración, pero hallarte tentado a dejar la oración cuando llegan las presiones es un foso que acecha tu fortaleza. La rutina de Daniel demuestra que el hábito no es muerte espiritual, sino el canal que mantiene viva la conexión con el cielo. La intervención sobrenatural cuando llevaron a Daniel al foso, la roca selló la entrada y el aire pareció estancarse. Sin palma ni consuelo humano, pasó la noche entre fieras sedientas de carne y, sin embargo, Dios no tardó en actuar. A medianoche, el rey Darío, inquieto, corrió al foso y oyó a Daniel alabar al Señor. Daniel las 6 y 16, 20. Allí, en medio de las fauces que debían devorarlo, Daniel seguía orando y dando gracias, demostrando que la oración persistente no calla ante el peligro, sino que proclama la soberanía divina incluso cuando todo parece perdido. La exhortación universal. Tras sacar a Daniel ileso, Darío publicó un edicto: en toda su tierra, los habitantes teman y se estremezcan ante el Dios de Daniel. Daniel las 6 y 26. La fidelidad de un hombre no solo preservó su vida, sino que llevó al reconocimiento de Yahvé como Señor por todo un imperio. Tu testimonio de constancia, aunque invisibilizado en momentos de crisis,
puede sembrar reverencia y esperanza en el corazón de quienes aún no conocen el poder de la adoración persistente. ¿Cómo aplicar la historia de Daniel a tu realidad? No cedas tu hora de oración. Si el mundo exige toda tu disponibilidad, reserva un espacio fijo para tu diálogo con Dios. Como Daniel te agradece antes de interceder. La gratitud anticipada predispone tu corazón a reconocer la acción de Dios aún en la adversidad. Mantén tu voz firme. Habla a tu situación con la autoridad que te da la filiación divina. Mi Padre me escucha, y aunque cierre las puertas, mi adoración no callará, espera la intervención. Aun cuando noche tras noche parezca que tu clamor cae en el vacío, la alabanza persistente es el preámbulo de un rescate celestial. En este bloque exploraremos 4 principios vitales. Principio de la fidelidad transparente, porque la oración a la vista de todos es un acto de testimonio. Principio de la gratitud militar, cómo agradecer en lugar de suplicar, eleva tu fe por encima del miedo. Principio de la alabanza en la crisis. Descubrirás cómo la alabanza rompe cadenas, incluso en el foso más oscuro. En principio del impacto colectivo, entenderás cómo tu constancia puede derribar ídolos y provocar avivamiento en tu entorno. Ahora, mientras piensas en la ventana de tu propia vida, de ese lugar, hora o circunstancia en que te conectas con Dios, pregúntate, ¿he convertido mi rutina espiritual en una fortaleza inquebrantable? ¿Estoy dispuesto a orar y alabar aunque el mundo entero me condene? Prepara tu corazón para descubrir en los siguientes minutos cómo sellar tu práctica espiritual con la promesa de protección, provisión y proclamación del Dios que escucha a sus hijos persistentes. Tras la fidelidad transparente de Daniel en el foso de los leones, contemplamos ahora a Elías, el profeta en tierra de sequía, que convierte un cielo implacable en un lienzo para el milagro divino. Israel llevaba años sin lluvia, la boca de los manantiales se había secado y la tierra no daba fruto. Elías, movido por el mismo Dios que sostenía a su siervo exiliado, se presenta ante Acab y anuncia el fin de la sequía conforme a la palabra del Señor. 1 Reyes 18:1. El trasfondo de la crisis, la nación había caído en la idolatría de Baal, cuyo sacerdote clamaba a un Dios silencioso que ni siquiera abría sus cielos. Después de la confrontación en el Monte Carmelo, donde el fuego consumió el holocausto ante maíz de incrédulos, Elías no se regocija en la derrota del enemigo, sino que dirige su mirada al firmamento vacío, consciente de que la verdadera batalla está en el corazón de cada creyente que se rinde a la incredulidad. La oración que derriba las nubes. El texto relata que Elías, con paso sosegado, subió al Monte Carmelo. Se inclinó hacia la tierra y puso su rostro entre sus rodillas. 1 Reyes 18:42. Su gesto no es de derrota, sino de expectación. Aun cuando la atmósfera no mostraba signo alguno de cambio, el profeta se mantuvo en oración insistente. 7 veces envió a su siervo al extremo del monte a que mirara hacia el mar, y 7 veces el joven regresó sin ver más que cielo gris. Hasta la 7ª vez, cuando se vislumbró una nube pequeña como mano de hombre, elevándose del mar. 1 Reyes 18:44. La semilla de la persistencia, esa nube diminuta, se convirtió en la señal de un torrente inminente. Elías le comunica: su sirviente, ve y anuncia a Acab, arráncate y sube, para que no te detenga la lluvia. 1 Reyes 18:45. Lo que comenzó como una brizna fue el preludio de un aguacero que reanimó ríos y cosechas. Pero la clave no estuvo en la nube, sino en la oración inquebrantable que se negó a rendirse ante la monotonía de una atmósfera estéril. Aplicación práctica para tu clamor. Tú también puedes sentir que oras a un cielo estéril, que tus súplicas vuelan sin respuesta visible. La lección de Elías es que Dios trabaja detrás de la aparente inacción. Primero, identifica tu Monte Carmelo, ese lugar interior o exterior donde te encuentras frente a tu crisis. Segundo, adopta una postura de expectación activa, inclinarse, humillarse, no soltar el clamor hasta percibir, aunque sea la más mínima señal. Tercero, no te desanimes con las respuestas tardías. Cada intento renueva tu fe y rebaja tu incredulidad. Cuarto, comunica la promesa, tal como Elías anunció lluvia a Acab.
Declara con autoridad la consumación de tu milagro. 4 principios de la oración de lluvia a lo largo de este bloque. Descubriremos los fundamentos que hicieron posible el aguacero profético, principio de la expectación progresiva. Comprenderás por qué la fe se aferra a cada visión parcial y la convierte en promesa. Total, principio de la humildad activa. Aprenderás a colocar tu rostro entre las rodillas, simbolizando la entrega de tu voluntad para abrazar el plan de Dios. Principio de la perseverancia numérica. Explorarás el poder de la repetición, 7 rondas de oración, como instrumento para fomentar la confianza divina. Principio de la proclamación profética. Entenderás cómo declarar la palabra de Dios en medio de la prueba refuerza tu autoridad espiritual y anticipa el cumplimiento. Conexión con tu vida diaria. ¿Cuál es tu sequía personal en este instante? Tal vez tu familia atraviesa un desierto de comunicación y necesitas lluvia de reconciliación. Quizás tu corazón se siente árido por la soledad o el abandono. Entonces pide un aguacero de amistad sincera. Puede que tu futuro profesional parezca un páramo sin oportunidades. Ora por lluvia de puertas abiertas. Aun cuando no veas señal alguna, insiste en tu monte, espéralo una y otra vez sin medir esfuerzo. Cada voy a mirar es un acto de fe que resuena en el corazón de Dios. Reflexión filosófica y teológica. La pequeña nube simboliza la promesa de Dios que nace como susurro en medio de un silencio atronador. Filosóficamente, solemos descartar los fragmentos de esperanza por ser insignificantes. Sin embargo, la majestad divina se manifiesta cuando la fe valora el milímetro antes del horizonte y lo proclama sin titubear. El desierto se convierte en jardín cuando nos rendimos a la voz secreta que brota en nuestro interior. Dios no olvida sus promesas. Solo espera a que nuestra fe evolucione en expectación. Invitación al oyente. Aunque tu Monte Carmelo esté cubierto de polvo y silencio, atesora tu oración como la llave que convoca la lluvia. Cada vez que te inclines, recuerda que un solo instante de fe puede hacer germinar la nube más pequeña y derramar torrentes de gracia. Con esto, cierras tus ojos un momento y observa en tu mente esa diminuta nube. Mientras reflexionas, prepárate para el siguiente bloque, donde exploraremos cómo Jesús enseñó a sus discípulos el patrón definitivo de la oración persistente que trasciende cualquier sequía. En el Sermón del Monte, Jesús no solo nos habla de las bienaventuranzas o del amor a los enemigos, nos entrega el manual más radical de la oración persistente y transformadora, con palabras sencillas pero cargadas de autoridad divina. Pronunció: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Mateo 7:7-8. De modo paralelo, Lucas añade una petición que amplía la promesa: si ustedes, que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11:13. Pidan. La audacia del corazón necesitado. Pidan y se les dará. Aquí pedir no es un mero murmullo de rutina, sino un clamor cargado de necesidad vital. Jesús está invitando al oyente a reconocerse dependiente, a pronunciar con valentía esa petición que arde en lo profundo, sea sanidad, liberación o dirección. Pide con convicción, sabiendo que tu Padre anhela darte lo que necesitas para cumplir tu misión. Busquen. La dinámica de la fe activa. Busquen y hallarán. La búsqueda implica movimiento, investigación, un andar tras la presencia de Dios. No es suficiente el deseo pasivo. Dios llama a sus hijos a escudriñar la Escritura, a permanecer en oración y a seguir la voz del Espíritu como quien sigue una brújula que señala a la verdad. Cuando te levantas cada mañana dispuesto a buscar al Señor, tu fe se afianza en cada descubrimiento de sus promesas. Llamen. La perseverancia que derriba muros. Llamen y se les abrirá. Llamar es golpear con insistencia hasta que la puerta espiritual de tu circunstancia ceda y revele la provisión celestial.
Jesús compara esta fuerza con la de un amigo que toca una y otra vez, Lucas 11 5 a 8. Tu llamado debe ser constante, una y otra vez te acercas al trono con la misma súplica, sin abandonar la confianza de que, al tercer o sexto intento, la respuesta florecerá. El rostro generoso del Padre tras prometer apertura, Jesús recurre a la lógica del amor paternal. Si tú, con tus limitaciones, sabes dar cosas buenas, cuanto más tu Padre dará el Espíritu Santo. Al persistir en pedir, buscar y llamar, no solo obtienes respuestas temporales, pan, vestido, sanidad, sino al dador mismo. El Consolador que renueva tu interior y te capacita para moldear tu destino conforme a la voluntad de Dios. 3 fundamentos. Teológicos, soberanía y delegación. Jesús delega autoridad a sus discípulos. Cada petición se recibe en el nombre de aquel que tiene todo poder en cielo y tierra. Mateo 28 minutos y 18 segundos. Relación íntima. La invitación proviene de un maestro que conoce tu nombre y tu dolor. Orar de jadeo. Ser un actor ritual y se convierte en una conversación de amigos, confianza progresiva. La serie pidan, busquen, llamen, marca grados de fe. Comienzas pidiendo, avanzas buscando y culminas llamando con la certeza de que la puerta no es de obstáculo, sino de demostración divina. Aplicación práctica para tu vida. Define tu petición central, elige una sola necesidad apremiante y exprésala con claridad en tu diario de oración. Dedica un tiempo diario de búsqueda activa, abre tu Biblia y registra cada promesa que confirma tu esperanza. Establece un ritual de llamada, coloca un recordatorio cada hora para levantar un breve clamor, como quien toca la puerta de tu Padre amoroso. Reflexión filosófica y espiritual. El modelo de Jesús eleva la oración de un monólogo a un viaje de descubrimiento. No buscamos regalos efímeros, sino al dador. No golpeamos puertas ajenas, sino la puerta de un corazón paterno. Al interiorizar este patrón, comprendes que la oración persistente no es un método mecánico, sino una respuesta al amor, pues quien pide, busca y llama, reconoce su propia pequeñez y, al mismo tiempo, confía en la grandeza del que escucha de enlace. Al siguiente bloque, mientras integras el pidan, busquen y llamen en tu propia vida. Prepárate para descubrir en el próximo estudio cómo Jesús modeló esta oración en su agonía en Getsemaní y enseñó a Pedro, Santiago y Juan que la salvación del mundo pasa por un clamor mayor que la muerte misma. Con esto, cierra tus ojos un instante y pronuncia en silencio tu petición más sincera, deja que resuene en tu espíritu. Has aprendido el patrón definitivo. Ahora viene la demostración máxima del poder de orar. En el bloque anterior, descubrimos el patrón de pidan, busquen y llamen con la autoridad de Jesús en el Sermón del Monte. Ahora ese mismo modelo alcanza su máxima intensidad en la noche más oscura de la historia humana, el huerto de Getsemaní. Allí, bajo la copa de olivos milenarios y el peso de un sino que nadie más podría llevar, Jesús no solo cumple el mandato de orar con persistencia, sino que redefine lo que significa clamar al Padre en medio del dolor. Contexto y tensión espiritual. Tras celebrar la cena pascual, Jesús avanza con sus discípulos hacia Getsemaní. En el aire flota el aroma de la hierba seca y la brisa nocturna traiciona el murmullo de conspiraciones. Los discípulos, envueltos en letargo, no comprenden aún la magnitud de la batalla espiritual que se avecina. Jesús, en cambio, sabe que la ira de la ley, la condena del pecado y el peso del mundo entero convergen sobre él. Apenas traspasan el umbral, pronuncia, quedaos aquí y velad conmigo, Marcos 14:34. Velar, en este contexto, significa orar con vigilancia, piden, buscan y llaman incluso cuando la carne desfallece. El rostro del sufrimiento y la petición llena de humildad, inclinándose sobre la tierra, Jesús experimenta un temblor interior, que va más allá de lo físico, un terror sagrado ante el sacrificio inminente. Tiene la potestad de pasar esta copa, sin embargo, su voluntad se alinea con la del Padre. En un susurro quebrado, pronuncia, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26 minutos y 39 segundos. Aquí se cumplen los 3 grados de fe.
pedir la liberación intensa, pase de mí esta copa, buscar la voluntad del Padre y llamar con determinación, no sea como yo quiero. Jesús insiste en 3 ocasiones y con 3 variantes, mostrando que la oración persistente no es obstinación egoísta, sino un tilanez que somete el deseo humano al propósito divino, la lucha interna y la sangre como gotas de oración. El Evangelio de Lucas añade un detalle sobrecogedor: un ángel del cielo se le apareció para fortalecerle. Estando en agonía, oraba con más insistencia, y su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 43-44. Cada gota es un clémer goteando del corazón de Dios hombre. El sudor sanguinolento simboliza el derramamiento completo de la voluntad de Jesús. En aquella sangre hay el eco de cada petición de sanidad que jamás llegamos a pronunciar, de cada pecado que Él cargaría en la cruz. 3 lecciones esenciales de Getsemaní. Vulnerabilidad radical. Jesús no oculta su temor. Al contrario, lo expone con sinceridad absoluta delante del Padre. La autenticidad de nuestro clémer florece cuando dejamos caer las máscaras y presentamos al Señor el vértigo de nuestro alma. Persistencia alineada. Orar una sola vez no agotó el clémer de Jesús. 3 veces elevó el mismo ruego, cada vez con una fe que lo enamoraba del plan redentor. La constancia no es rutina. Es la danza íntima de 2 voluntades que buscan un punto de convergencia. Sometimiento sacrificial. Pedir que pase la copa no contradice la entrega final. En el huerto, Jesús clama por alivio. En el Calvario, lo acepta. Esta tensión dialéctica nos enseña que la fe real no esquiva el sufrimiento, sino que lo abraza con esperanza en la resurrección que espera tras la noche. Como este clémer. Redefine nuestra oración. Eleva tu vulnerabilidad. Empieza cada plegaria con una confesión de tus temores y dudas, sabiendo que el Padre no se escandaliza, sino que exalta al que clama con verdad. Repite tu ruego con autoridad, como Jesús. Declara tu petición hasta 3 veces, articulando con claridad lo que anhela tu corazón. Ofrece tu voluntad. Concluye cada súplica con la frase: pero no sea mi voluntad, sino la tuya, como sello que corona la obediencia. Espera fortaleza sobrenatural. Invita al Consolador a avivarte cuando la carne desfallezca. Tal como el ángel fortaleció al Maestro. 4 principios prácticos del clémer Getsemaní. Principio de la súplica trinitaria. Invocar al Padre en el nombre de Jesús e invitar al Espíritu Santo. Fortalecernos. Principio de la renovación interior. Permitir que la agonía de la oración nos transforme antes que nos libere. Cada gota de sudor es un acto de fe que purifica el alma. Principio de la comunidad veladora. Aunque los discípulos durmieran, Jesús nos llama a orar en cadenas de intercesión. Busca hermanos con quienes vigilar y orar al unísono por tus peticiones. Principio del sello de aceptación. La voluntad de Dios no es un dictado inflexible, sino un pacto de amor. Al terminar tu clémer, descansa en la certeza de que Él haya placer en tu sometimiento. Reflexión filosófica. Epíster. El Getsemaní es el punto donde la infinitud de Dios abraza la fragilidad humana. Allí se revela que el poder supremo no anula el clémer, sino que lo glorifica. Filosóficamente, solemos valorar la fuerza y desdeñar la debilidad. Dios, en cambio, forja su reino en la transparencia del corazón quebrantado. Cuando te atrevas a orar como Jesús, tu voz ecolará en el universo, pues cada hijo rendido convoca la respuesta del Padre. Conexión con el próximo bloque. Habiendo visto al Redentor clamar con sudor de sangre, prepárate para explorar cómo la iglesia primitiva hizo de este ejemplo la fórmula que desencadenó el avivamiento en Pentecostés. En el siguiente estudio descubriremos cómo Pedro, Juan y los creyentes reunidos en el cenáculo prendieron la mecha de una oración corporativa que cambió la historia. Con esto concluye el 9º bloque. Cuando estés listo para avanzar, indícame y continuaremos desentrañando las enseñanzas que transforman tu vida. Habiendo contemplado el clémer supremo de Jesús en Getsemaní y la lección sobre la fuerza de una oración que abraza a Él,
Sufrimiento. Damos ahora un salto para observar cómo la Iglesia primitiva puso en práctica ese modelo y desató un torrente de gracia que marcó un antes y un después en la historia de la palabra. En el día de Pentecostés, los seguidores de Cristo, reunidos en un mismo corazón y propósito, experimentaron un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo que los transformó de discípulos temerosos en predicadores valientes. El escenario de expectación era el día de la fiesta judía de las semanas 50 días después de la resurrección y Jerusalén estaba repleta de peregrinos, en un cenáculo cerrado. Unos 120 creyentes guardaban el mandato del Maestro: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Hechos la 1:4. Habían visto la agonía, el vacío de la tumba vacía, y ahora se aferraban al mandato de orar unidos a la espera de un poder que no sabían exactamente cómo llegaría. Esa espera en conjunto fue la chispa para el fuego divino, el clémer corporativo. Aquel grupo no era simplemente una asamblea formal. Eran hermanos y hermanas de distintas procedencias, unificados por el amor a Cristo y por la misma necesidad de avivamiento. En el ambiente husmeaba el temor al rechazo y la incertidumbre sobre su misión. Sin embargo, decidieron alinear su clémer con el de Getsemaní: pedir juntos, buscar juntos y llamar juntos al Espíritu. No hubo improvisación ni estrategias humanas. Su arma fue la oración y la adoración en unidad. El derramamiento del Espíritu al llegar el día señalado. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Aparecieron lenguas, repartidas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:2-4. El símbolo no fue arbitrario, el viento representaba el soplo vivificador de Dios, y el fuego, la purificación y la pasión que arde sin consumirse. La manifestación pública de la unidad mientras el estruendo atraía a una multitud asombrada. Cada creyente proclamaba el mensaje de Dios en idiomas que no conocía, pero que eran comprensibles para el peregrino extranjero. Esa fluidez milagrosa no solo confirmó la identidad divina de Cristo resucitado, sino que contrastó con la confusión de Babel, donde la humanidad fue dispersada por su arrogancia. La Iglesia se unificó en la diversidad para mostrar el amor inclusivo de Dios. 4 principios fundamentales del avivamiento pentecostal. Principio de la expectativa conjunta. El poder sobrenatural acontece cuando la Iglesia no actúa por separado, sino en una sola dirección, aguardando la respuesta del Padre. Principio del soplo divino. La oración no genera el fuego, lo convoca. Reconoce que sin el viento de Dios cualquier iniciativa es vana. Principio del fuego purificador. El derramamiento del Espíritu incluye purificación interior que renueva motivaciones, destruye miedos y enciende la pasión por las almas. Principio de la proclamación multicultural. La Iglesia nace para ser puente entre pueblos. El don de lenguas revela que el Evangelio trasciende fronteras y que cada cultura puede experimentar el mensaje en su propia voz. Aplicaciones prácticas para tu vida y tu comunidad. Convoca un tiempo de Pentecostés personal. Elige un lugar y una hora donde, por fe, declares que el viento de Dios soplará en tu vida y en la vida de tu familia. Establece reuniones regulares de oración en unidad, no solo con tus amigos, sino invitando a otros creyentes de distintas generaciones y trasfondos, para que el clémer sea una sinfonía de fe. Atrévete a profetizar con tu lengua interior, practica momentos de silencio y luego permítete expresar en voz alta alabanzas o peticiones en lenguas, confiando en que el Espíritu traduce tu corazón. Incorpora la multiculturalidad, ora por pueblos específicos y, si conoces frases básicas en otros idiomas, utilízalas como acto de fe de que el mensaje de amor de Dios es para todos. Reflexión filosófica y pastoral. El Pentecostés bíblico rompe el paradigma de la autosuficiencia y nos invita a reconocer que el poder que transforma no yace en fortaleza humana, sino en la unidad de corazones rendidos. Filosóficamente, los sistemas que solo ponen su esperanza en estructuras tienden a decaer.
Pero la sinergia espiritual, el intercambio del viento de Dios entre creyentes, crea un campo fértil donde hasta el más pequeño acto de fe puede estallar en un incendio de salvación. El avivamiento no es un suceso histórico inalcanzable, sino una realidad posible cada vez que dos o más creen de todo corazón en su promesa. Enlace al siguiente bloque. Habiendo visto al Espíritu Santo nacer en un estruendo de unidad, prepárate para descubrir cómo esa misma valentía se manifestó en la iglesia perseguida, cuando Esteban, lleno de fe y de poder, ofreció su vida con la convicta certeza de que la mano de Dios nunca abandona al que ora con fuego. El próximo estudio te guiará a la intercesión y el testimonio sacrificial que forjaron las raíces del cristianismo en medio del mártir del primer siglo. Con esto concluye el 10º bloque. Cuando estés listo para avanzar, indícame y continuaremos desentrañando las enseñanzas que transforman tu caminar de fe. Felicidades. Has llegado hasta el final de este estudio. Muy pocas personas resisten el viaje completo, desde la primera chispa de intriga hasta el último suspiro de revelación. Hoy has permanecido aquí, respirando cada palabra, enfrentando cada enseñanza y abrazando cada desafío espiritual. Por eso quiero que escribas ahora en los comentarios la frase «Mi fe venció el silencio», junto a una breve explicación de por qué permaneciste hasta el último instante. Comparte ese motivo que encendió tu pasión divina. Al hacerlo, demuestras tu compromiso con el Señor y nos ayudas a identificar a los elegidos que han caminado sin rendirse. Recuerda lo poderoso que es compartir este mensaje. Cada vez que envíes este video a un amigo, a un familiar o a alguien que sufre en soledad, obramos juntos para expandir el reino de Dios. No subestimes el valor de tu voz, tú puedes ser el instrumento que abra un corazón cansado a la esperanza. Así que antes de cerrar la aplicación, pulsa compartir y extiende esta semilla de vida. Ahora hablemos de suscripciones y me gusta, si aún no te has suscrito. Detente un segundo, imagina que tu suscripción es una llama que alimenta este canal cuando las sombras avanzan. Estar suscrito no es solo un clic. Es un acto de fidelidad a tu propio crecimiento espiritual. No quieres estar de pie, avergonzado, en esa gran asamblea celestial como quien se sentó fuera porque nunca apretó ese botón. Si ya eres parte de esta familia, permítete sentir orgullo. Una comunidad de fe se sostiene gracias a creyentes como tú. Dale me gusta para confirmar que este contenido ha avivado tu llama interior y obligar a YouTube a mostrárselo a quien más lo necesita. Suscribirse es como plantar un árbol. Puede que hoy solo veas la semilla, pero mañana tu vida y la de otros podrán refugiarse bajo su sombra. Así como Dios promete que la semilla del justo no caerá en tierra sin crecer. Isaías 55 minutos y 10 segundos 11. Cada suscripción y cada me gusta siembran palabras de vida que no regresan sin fruto. Antes de terminar, quiero invitarte a dedicar unos minutos a experimentar la paz que ha quedado suspendida en este instante. No posas el video ni cambies de pantalla, simplemente siéntate o arrodíllate. Cierra los ojos y deja que la música y el silencio te lleven a un lugar de alabanza íntima. Aprovecha para ofrecer alabanza y agradecimiento al Señor por este día, por cada descubrimiento que hizo latir tu esperanza y por las bendiciones que aún no has visto. Eleva tu voz en un susurro de gratitud o en un canto de victoria. Tú y yo sabemos que Él ha hablado a tu corazón. Si permaneces hasta que el último acorde se apague, cimentarás la conexión que acabamos de renovar. No abandones este momento de gracia en la mitad. Tu espíritu lo recordará como el instante en que sellaste tu pacto de fe. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu valor. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta entonces, mantén tu llama encendida, porque el camino con Cristo no termina aquí. Paz y victoria para ti.